Y bueno amigos, entre el Jorge Ramos y el Moy Llorons seguramente sean las personas más asquerosas que nos vamos a encontrar en la historia del periodismo que habla del Real Madrid, porque es que no hay que olvidar que esta gente opina acerca del Real Madrid. Si se dedicaran a opinar del Barça, otras cosas, pues tendría un poquito de sentido, pero hablan más del Real Madrid que de otra cosa. Por cierto, ya les hice esta mañana un video de el amigo Jorge Ramos lanzando cualquier cantidad de barbaridades y estupideces por el tema del posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. En este caso le toca a Moy Llorens. Hoy vamos a escuchar prácticamente 100% ESPN. De hecho, ese primer video y este segundo ESPN al 100. Ya veremos si después me animo a hacer otro video, pero bueno, lo cierto es que aquí nos vamos a centrar a escuchar a otro que está llorando como nunca, que ese es el amigo obsesionado con Arda Güler. Voy a ver si algún día me puedo hacer suficientemente un youtuber grande para comunicarme con Arda Güler de algún modo y decirle que no sé, que le mande un calzoncillo sucio al Moy Llorón porque es que la obsesión que tiene es una cosa impresionante. Hasta que no lo vea meando, no se va a quedar quieto. Pero bueno, lo que les estaba diciendo, acompáñenme hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, cracks, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he conseguido, que estoy seguro de que lo vamos a disfrutar todos, así que bueno, muchísima atención. Y por supuesto me gustaría empezar hablando de este primer extracto que he sacado de la intervención de este hombre en La Liga al Día, un programa que hacen semanal ahí en ESPN, donde participan insiders, como ellos mismos se autodenominan. Y bueno, aquí le han preguntado un poco por ese empate del Real Madrid con esa victoria ante el Leipzig. Mentira, sobre los dos partidos en general, el de Champions y el empate, y ha aprovechado como siempre para tirar mierda, para tirar la pullita. Oiga, escuchemos este. Las bajas a las ya conocidas por lesión, si le sumas Camavinga y la expulsión de Carvajal, pues le puede repercutir. Por cierto, Carvajal ha tenido más suerte que Upamecano, porque Upamecano lo expulsaron en Roma ante la Lazio y lo expulsaron este fin de semana ante el Bochum. A Carvajal lo expulsaron este fin de semana ante el Rayo y también lo podrían haber expulsado tranquilamente ante el Leipzig. Pero bueno, hay gente que tiene más suerte que otra en la vida. Ahí está lo que les estaba diciendo. Aprovecha para tirar cualquier cantidad de mierda. Es increíble cómo no pierde ningún tipo de posibilidad de tirar mierda al Real Madrid. Es una cosa impresionante ahí, haciendo referencia a una expulsión de Carvajal, que yo hace días que lo escuchábamos a él tras ese partido, les preguntaba a ustedes si era que yo estaba loco, había visto otro partido, porque yo no había percibido ningún tipo de acción en la que pudiéramos decir en esta acción Carvajal debió ser expulsado. Y por cierto, es que imagínense que en Twitter, esta gente con lo psicópata que es en Twitter, ni siquiera lo publicaron. Es que es una cosa de locos. Pero bueno, sigamos escuchándolo porque todavía se pone bueno. Y la verdad es que, como les digo, no me extraña en lo absoluto el lanzamierdas este. Así que escuchemos. Es una gran noticia para la Liga. Lo de Mbappé, aquí le preguntan sobre la posible incorporación de Mbappé al Real Madrid, y esto el primer mensajito no se lo cree ni el mismo, que es pero vean la carita, es una gran noticia para la Liga, pero la cara es que lo delata, y ojo a lo que va a decir. Es una gran noticia para ESPN, porque tiene los derechos de la Liga, y que bueno, y que va a estar muy bien, o sea que va a ser muy interesante ver la convivencia entre Kylian Mbappé y Vinicius, va a ser muy curioso. Si encajan bien puede ser la bomba, y si no puede ser una bomba de relojería aquello. Pero bueno, yo supongo que Florentino Pérez lo debe tener todo muy bien calculado. Ya hemos hablado aquí en alguna ocasión que cuando llega un galáctico acaba saliendo otro jugador importante. Vamos a ver si es Vinicius el elegido para tener que abandonar el barco. Ahí está lo que les estaba diciendo. Empieza con ese mensaje de pasivo-agresivo de no, bueno, va a ser interesante para ESPN, muy bueno para la liga, que no sé qué, que no sé cuá. Pero mira lo que dice, o sea, prácticamente está diciendo que va a ser muy interesante ver cómo se matan, según lo que dice él, entre deportivamente hablando, o por ser seguramente el liderazgo, el líder de ese vestuario, entre Vinicius y Mbappé. Es prácticamente lo que está diciendo. Es que es una vaina de locos. Yo les digo una cosa, este hombre no dice absolutamente nada a favor, obviamente no lo va a hacer, pero tampoco dice algo con sentido
prácticamente está diciendo, y él lleva afirmando mucho tiempo, que el Real Madrid va a acabar traspasando a Vinicius por X o por Y. Algo que, bueno, no tiene ningún tipo de sentido, porque de verdad, Mbappé te va a meter 50 goles, pero a mí me cuesta creer que el Real Madrid, después de intentar confeccionar un gran equipo como el que seguramente le hace falta únicamente la pieza Mbappé, vaya a desprenderse de seguramente su primero o segundo mejor futbolista en la actualidad. Es que estamos hablando de que si llega Mbappé, es probable que Vinicius siga siendo el segundo, incluso puede ser hasta el jugador más importante del Real Madrid, con esta cantidad de estupideces. Pero es que, como les digo, la única intención de esta intervención era tirarle mierda a Vinicius. Lo ha conseguido a su manera. Evidentemente nosotros no nos tragamos este relato ni nos asustamos. Lo que debería estar preguntándose es cómo va a ser el Barça, porque bueno, si van a ir a buscar fichajes, se cae el relato de la vacía, y si van a buscar fichajes, pues evidentemente pueden tener problemas económicos severos en... Bueno, es que ya qué decir del Barça. Sigamos escuchando, porque este hombre va a seguir opinando aquí la cantidad de barbaridades que se le vengan en gana. Creo que deberíamos estar un poco acostumbrados a este tema. No sé por qué lo quité, vamos a verlo. Aquí le han preguntado, porque a veces se me olvida colocar la pregunta, si el Real Madrid se ha distraído un poco por el tema de lo que está sonando alrededor relacionado con el tema Kylian Mbappé. Posible. The White Machine no se distrae por nada. El Madrid solo pierde cuando no le interesa ganar. El año pasado, cuando perdió la Supercopa de España la temporada pasada, es que era un título que no interesaba. Cuando los eliminó... Es que realmente no es que hayamos hecho una fiesta este año por el tema de la Supercopa. Dijimos, es un título menor, no está mal ganarlo para subir la moral. Lo dijimos este año que la ganamos. Y no veo que haya gran cosa, pero entonces ves cómo tergiversa absolutamente la información a su acomodo. Es que es una vaina vergonzosa. El City de la Champions era una competición que no interesaba. Totalmente falso también, porque de hecho hubo todo el mundo pidiendo la destitución de Ancelotti para no hacer una competición que no interesaba. El nivel de enfado que se consiguió entre el madridismo para esas fechas fue bastante gordo, pero bueno, no me voy a explayar mucho escuchando este tipo de estupideces que estamos escuchando. El Madrid no se distrae, el Madrid hace bien reforzándose con Kylian Mbappé, evidentemente, como tendrían que haber hecho todos los equipos capacitados para hacerlo, que no es el Barça, en este caso. Pero bueno, al final el Madrid no le distrae nada. El Madrid va con la velocidad de crucero puesta. Más allá del empate del domingo ante el Rayo Vallecano, el Madrid es un equipo muy fiable, que jugará mal o jugará peor, o jugará poco vistoso o menos vistoso, pero es un equipo muy fiable. Fíjense lo que les dije hace un momento y me lo acabamos de volver a vivir. No dice absolutamente nada. No le regala absolutamente nada al Madrid, tampoco es que le haga falta, pero es que si te ponen a escuchar palabra por palabra, dice: el Real Madrid es un equipo muy fiable, pero aprovecha de tirar la mierda del relato de toda la vida de no, el Real Madrid no juega nada, juega como un culo, pero es un equipo muy fiable. Es que no dice nada absolutamente que tenga una pizquita, aunque sea una pizquita de reconocimiento, que, como repito, no creo que le haga falta al Real Madrid que el gordito tenga que darle ningún tipo de reconocimiento, pero es que es asqueroso que personas que hacen este tipo de trabajo en este tipo de canales, que lo ve prácticamente todo el mundo, porque incluso incluyéndome madridista que soy, veo esto. Yo lo hago más que todo por la creación de contenido, pero si tendría que elegir, desearía obviamente no ver ESPN, porque qué puto asco. Cuando voy a ver un partido en ESPN lo veo en silencio, porque escuchamos una cantidad de sandeces preocupantes. Y bueno, vamos a cerrar con la que no puede faltar todas las semanas: la desgraciada obsesión que tiene este gordo, con un chico de tan solo 18 años. Es que me da un asco, y por eso me refiero a él de esta manera, porque una persona que está haciendo este acoso tan salvaje a un muchacho de 18 años no merece que se le tenga ningún tipo de respeto. Informaciones de posibles llegadas, etc. Lo bonito de todo, Chris, es que Arda Güler ya se compró la camiseta para que se la firme Mbappé, porque es lo único que se va a llevar del Madrid. La camiseta firmada de Mbappé, eso, y la cesión al Leganés el año que viene, porque como el Leganés va a subir a Primera División, Ardita Güler va a jugar en el Leganés el año que viene. Sí. De verdad que yo no trato de encontrarle un poco de sentido a este acoso. Ojalá en algún punto el Real Madrid, la gente de la familia de Arda, el abogado, el representante, se den cuenta del
acoso semana tras semana que le está haciendo este señor Arda Güler, porque ya es lamentable. Está bien que hagas un chiste al principio porque es entendible que te haya roto el culo después de que es que mira, es tan evidente. Si te ponen un carro a elegir, mira, te voy a regalar un carro, está este del año 85 y está este carro que es un modelo del año. ¿Cuál vas a escoger tú? Pues evidentemente el modelo del año, por muchísimas situaciones. Pueden haber variantes, como por ejemplo tener en cuenta de que no, me voy a quedar con el carro del 80 y pico porque el mantenimiento es menor, me alcanza para mi sueldo, que en ese caso sería escoger al Barça. Un futbolista mediocre habría escogido al Barça, pero un futbolista que tiene aspiraciones grandes en la vida va a escoger por encima al Real Madrid de cualquier cosa, incluso del sexto mejor equipo del mundo que puede ser el Barça. O de la historia, porque de la actualidad seguramente no está entre los primeros 18 mejores equipos de Europa. Pero bueno, como les estoy diciendo, aberrante, asqueroso, vergonzoso. Y espero que algún día tenga que pagar estas consecuencias porque me parece realmente asqueroso. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Me voy a cerrar el video porque me voy a poner bastante sobreexaltado y no quiero tampoco ponerme a decir las mismas estupideces que dice él, incluso peor, porque cuando yo estoy nervioso, caliente, como quiera llamarse, se pone la cosa un poco maluquita. Déjame saber tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid, a seguir mamándola a los haters. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.